En el vídeo anterior vimos cómo todas las personas vivas tenemos un ancestro común. Pero no somos los únicos habitantes de la Tierra. También convivimos con animales gigantescos, diminutos e invisibles al ojo humano. Algunos vuelan, otros viven bajo tierra y también hay animales venenosos. Podría seguir un buen rato con ejemplos tan dispares, pero vayamos al grano. ¿Comparten los humanos algún ancestro común con otro animal? ¿Y comparten todos los animales un ancestro común? Y podemos ir aún más lejos. ¿Comparten todos los organismos vivos un ancestro común? Seguramente habrás escuchado eso de que descendemos del mono, pero eso no es del todo cierto. Primero, no existe ninguna especie animal llamada mono, sino que es una palabra que se utiliza para referirse a todos los simios con cola, es decir, agrupa a centenares de especies en un solo término. Y segundo y más importante, este no es nuestro antepasado, sino que nuestra especie y la suya comparten un ancestro común hace millones de años, en concreto entre 25 y 30 millones de años atrás. Desde entonces, aquel ancestro común se dividió entre los que perdieron la cola y los que no, y ambos siguieron evolucionando y subdividiéndose en más y más especies. Y es aquí donde nos encontramos nosotros, en los simios sin cola. Este grupo de simios es más grande, tiene cerebros de mayor tamaño y viven durante más tiempo. Ambos grupos comparten un 93% del mismo ADN. Y así, el ancestro común de los simios sin cola daría lugar a su primera separación, hace 17 millones de años, donde los gibones fueron por un lado y el resto por otro. Lo mismo ocurriría más tarde con los orangutanes hace unos 14 millones de años, y luego con los gorilas hace 9 millones de años. Y es aquí donde encontramos uno de los puntos más estudiados por los investigadores, nuestro ancestro común más reciente con otro animal, el cual se subdividió hace unos 7 millones de años. Por un lado, el pan y por el otro, el Homo. Nosotros compartimos un 98,4% de ADN con el género Pan, que comprende las especies chimpancé y bonobo. Y es aquí donde hay que darse cuenta de algo. El chimpancé se parece más a nosotros que a un gorila, a un orangután o a cualquier otro mono. Todo lo que nos distingue de los chimpancés, nuestro caminar erguido, cerebros más grandes, la habilidad para hablar, el escaso vello corporal y nuestra vida sexual, está todo en ese pequeño 1,6% de ADN distinto. Pero volviendo a ese ancestro común, de momento no se ha encontrado ninguna evidencia fósil certera. Sin embargo, sí que tenemos un posible candidato a este ancestro común, el Sahelanthropus chadensis. Descubierto lo que hoy en día es el Chad, este homini vivió hace unos 7 millones de años. También caminaba sobre dos piernas, como nosotros, llevaba la cabeza recta en lugar de inclinada y tenía unos colmillos reducidos. El tamaño de su cerebro es similar al de los chimpancés de hoy en día, es decir, un tercio del nuestro. Y un estudio en el año 2022, en el que analizaron el fémur encontrado y otros huesos de sus extremidades, sugiere que el Sahelanthropus caminaba erguido. Indican, además, que alternaba su vida en los árboles con la vida en el suelo, y es que nuestro antepasado no podía dar el salto a una vida en el suelo sin antes aprender a sobrevivir. No obstante, todos los temas que rodean al Sahelanthropus siguen siendo bastante debatidos, con lo que no se puede asegurar aún que este sea nuestro ancestro común. Por otra parte, el Graecopithecus sería otro posible candidato, con origen en Europa en lugar de África, pero tiene menos posibilidades de serlo que el Sahelanthropus. ¿Y existe un ancestro común para todos los animales? Ya hemos visto que hace unos 25 o 30 millones de años nos separamos de los monos. Si continuamos subiendo un poco, con la separación de los prosimios, que incluye animales como los lémures, completamos así el árbol de la orden de los primates. ¿Y podrías adivinar cuál de estos animales es más cercano a los primates? ¿Un oso, un gato, un conejo o un mapache? Dentro de la superorden de los supraprimates, nos encontramos primero con los dermópteros, luego con los escandentios y así con los glires, a los cuales pertenecen los roedores, tales como ratas, ardillas y castores, y los lagomorfos, que incluye a conejos y liebres. Los supraprimates se separaron de los laureasaterios hace unos 90 millones de años, los cuales derivaron a una gran variedad de órdenes: eulipotiflos, artiodáctilos, los inofensivos pangolines, murciélagos, perisodáctilos y los carnívoros. En conjunto, forman parte de la magorden Boreoeuterios, que convivió durante el Cretácico con otra magorden, los atlantogenados. ¿Y cuál es la diferencia entre ambos? Durante el Jurásico, los euterios se separaron geográficamente a medida que Pangea se separaba. ¿Pero qué tienen en común? Son mamíferos que se caracterizan en que las crías permanecen en el útero de la madre durante un largo tiempo, alimentadas en la placenta.
La gran mayoría de mamíferos son placentarios, pero hay una pequeña minoría que tiene un proceso distinto. Primero los cría un poquito dentro del útero y luego los termina de incubar fuera de su cuerpo, en la bolsa marsupial. De estos nos separamos hace unos 160 millones de años, pero existe un animal aún más extraño, uno que es ovíparo, es decir, que pone huevos. Obviamente, como cualquier mamífero, da de mamar leche a sus crías, pero no lo hace a través de glándulas mamarias, sino que la expulsa a través de los poros de la piel, como si fuese sudor. No es de extrañar que este mamífero tan raro haya salido en Australia. Y por si fuera poco extraño, este animal es uno de los pocos ejemplos de mamíferos venenosos, el cual lo inyecta con su pata. Estamos hablando del maravilloso ornitorrinco, que por si fuera poco, tiene un aspecto que es una mezcla de varios animales. Y si continuamos subiendo por el árbol, hasta que llegamos a los amniotas, momento en el que nos separamos del grupo de animales más cercanos que no se han extinguido, los saurópsidos, que incluye a todos los pájaros, a todos los reptiles y por supuesto a los ya extintos dinosaurios. Con todos ellos compartimos diversas características clave en nuestro salto de un mundo acuático a un mundo terrestre. Primero, el saco amniótico, ya que dentro de él el feto puede alimentarse del líquido amniótico. Segundo, el desarrollo de una piel con queratina, para evitar la deshidratación. Y tercero, la respiración pulmonar. Al igual que los Homo, que no pasaron del árbol al suelo directamente, sino que desarrollaron primero características para convivir en ambos mundos, hace 350 millones de años nuestros antepasados convivían tanto en el mundo acuático como en el mundo terrestre, momento en el que nos separamos de los anfibios, con un aspecto un tanto similar a este. Todo este proceso evolutivo del agua a la Tierra es también uno de los puntos más estudiados por los investigadores y donde aún nos queda mucho por aprender. Si continuamos subiendo por el árbol, vemos que cada vez vamos adquiriendo un aspecto más acuático, pero conservando las 4 extremidades que nos caracteriza, aunque primitivamente sea en una forma de aleta. Y para no entrar demasiado en detalle en la evolución en el océano, saltamos en el tiempo hasta hace unos 518 millones de años, cuando nuestro ancestro evolucionó para tener una columna vertebral, con un aspecto muy similar a uno de estos. Sorprendentemente, los vertebrados representan menos del 5% de todas las especies animales conocidas. Y ahora sí, damos el último salto definitivo, hasta hace aproximadamente 700 millones de años. Este es otro de los puntos más estudiados, y los investigadores no se ponen para nada de acuerdo. Los primeros animales fueron el salto de la vida unicelular a la vida pluricelular. En la actualidad, aún podemos encontrar animales extremadamente primitivos, que nos pueden dar una idea: las esponjas y los placozoos, dos de los animales más extraños que existen. Por ejemplo, las esponjas carecen de músculos, nervios y órganos internos. No tienen sistema digestivo ni sistema circulatorio. Tienen el cuerpo lleno de poros y canales que permiten que el agua circule a través de ellos. Este es posiblemente el animal más antiguo no extinto. Los placozoos, por su parte, miden 1 milímetro de diámetro y 25 micrómetros de grosor, aunque pueden cambiar de forma para moverse y poder alimentarse, tal que así. Seguimos retrocediendo hasta los 1850 millones de años, momento en el que los eucariotas fuimos formados, que incluye a los organismos formados por células con un núcleo verdadero. Y llegamos por fin al último paso evolutivo más antiguo, un ancestro común de las bacterias y de las arqueas, de donde los eucariotas saldríamos más tarde. Esto no significa que sea el primer organismo en haber poblado la Tierra, sino el más reciente que existió antes de separarse en estos dos dominios. A este último antepasado común universal se le conoce como Luca, y se estima que vivió hace unos 4.000 millones de años. No existen pruebas fósiles de Luca, pero la detallada similitud bioquímica de toda la vida actual confirma su existencia. En 2016, unos investigadores analizaron 6,1 millones de genes, codificadores de proteínas y 286.000 grupos de proteínas de genomas procariotas, y consiguieron identificar 355 grupos de proteínas que pertenecieron a Luca. Además, los investigadores sugieren que estos organismos vivían en fuentes hidrotermales, que básicamente es una grieta en la superficie de la Tierra de la cual fluye agua calentada de forma geotérmica. ¿Y por qué aquí en concreto? Para empezar, hallaron un conjunto de genes que sabemos que son utilizados por grupos extremadamente antiguos de arqueas y bacterias que viven en entornos sin oxígeno, donde metabolizan el gas hidrógeno y el dióxido de carbono en metano. El gas hidrógeno es difícil de encontrar en la Tierra, pero se puede obtener en las fuentes hidrotermales profundas, con lo que es un buen indicio.
Otros genes que encontraron utilizan metales como el hierro, el níquel y el molibdeno para funcionar, los cuales también se encuentran en las fuentes hidrotermales. Pero ¿cómo puede ser que nuestro ancestro común viviese en estos lugares tan inhóspitos? Nosotros no somos capaces de metabolizar el hidrógeno y el dióxido de carbono en metano. ¿Qué ha sucedido entonces? Lo cierto es que los genes suelen perderse con el tiempo. A medida que los organismos evolucionan y se adaptan a nuevos entornos, muchos genes antiguos no siempre son necesarios. Cuando el oxígeno apareció en la Tierra hace unos 2.500 millones de años, los descendientes de Luca pudieron permitirse dejar de usar los genes que metabolizaban el hidrógeno y el CO2. Sin embargo, harán falta más estudios para que los investigadores se pongan de acuerdo en si este es el verdadero Luca o no. Donde sí estaremos de acuerdo es en que después de 4.000 millones de años de evolución, seguimos siendo tan estúpidos que nuestros genes no evitan golpearnos el meñique con un mueble.